Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de los Cuatro Fantásticos que hizo John Byrne todo el periodo que duró. Ahorita vamos a estar platicando bastante de eso. Para ello me van a estar acompañando Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches una vez más al fantástico público del Tonight Podcast que nos acompañan aquí. Todos nos da mucho gusto escucharnos y vernos una vez más. Y por supuesto a ese líder natural que emite rayos cósmicos para darnos a todos el poder de la comunicación, Pollicio, en la cabina del edificio Baxter. Órale, mira, ahí trae sus rayos Kirby alrededor, el buen Pollicio. También está con nosotros Mauricio Rodríguez. Hola Miguel, hola Hernán, hola a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme a ser partícipe de este viaje a la nostalgia. Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso, vamos a estar hablando de la etapa de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos, que no sé ustedes, ahorita yo les voy a preguntar, pero apenas empecé a leer estos números, para mí fue como una máquina del tiempo porque me remitieron a mis años de adolescencia, particularmente esos años en los que yo visitaba el estudio Utopía, y fue justo Mauricio Rodríguez y Pedro Ajaz los que me comentaban como que los detrás de cámaras de Los Cuatro Fantásticos, porque justo en ese tiempo aquí en México empezó a publicar Marvel directamente, como que hizo su propia editorial aquí Marvel en México, y publicaron cómics de Spider-Man y de Los Cuatro Fantásticos, justo esta etapa de la segunda etapa de Byrne. Ahorita vamos a platicar cuál fue la primera. Y yo me acuerdo que en las juntas que nosotros teníamos los domingos, entre Pedro y Mauricio, ellos me platicaban, ¿no? Cómo estaba toda la onda. No, lo que pasa es que esto ya se había publicado en novedades, y esta etapa fue muy buena, y John Byrne se está peleando con todos los autores. No sé cómo se sabían esos chismes, pero se los sabían. Muchos venían en el Wizard, en las primigenias publicaciones que había en internet, y pues Mauricio, yo sé que él se sabe bien esta historia de esta primera fase en la que entra Byrne a Marvel, que trabajó en Los Cuatro Fantásticos pero con otros escritores, que luego hubo pleitos, ya luego hubo esta segunda etapa donde ya él solito se escribía, se dibujaba, de repente buscaba entintadores o se entintaba él solo. Pero ahorita, Mauricio, no sé si nos puedes platicar toda esta historia, que yo sé la que te la sabes porque me la platicaste a mí en esos tiempos. Hola, sí, pues John Byrne para mí en Cuatro Fantásticos no solamente hizo como un trabajo excelente, yo creo que es parte de, si yo pudiera decir mi top 3 de obras de Byrne, seguramente su run en Fantastic Four estaría entre las tres primeras, ¿no? Y bueno, sí, la realidad es que un poco él llega a Fantastic Four, sobre todo en su segunda etapa, un poco debido a los problemas que traía con Chris Claremont en Uncanny X-Men. Probablemente muchos ya lo sepan, pero Byrne coescribía con Claremont las tramas de los X-Men, y pues eso se volvió como una especie de pleito de egos, ¿no? Al final tuvieron un disgusto tan grande que John Byrne abandona el título de X-Men y decide hacerse de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que es cuando toma el título ya para guionizarlo y dibujarlo y entintarlo al mismo tiempo. La primera ocasión que Byrne llega a Cuatro Fantásticos, pues de hecho agarra como a media saga el título y es con otro escritor, si mal no recuerdo, Mark Wolfman. Y bueno, ese es realmente lo que, esa primera etapa donde nada más dibujaba, nunca se vio publicado aquí en México en esa época. Nosotros sabíamos un poco de ella debido como bien dice Miguel, a entrevistas y a publicaciones de la revista Wizard. Pues uno más o menos sabía que Byrne había hecho un trabajo allí, pero permaneció impublicado durante muchos años, hasta ahora que Panini lo ha sacado en un tomo ómnibus. Ha incluido esa primera etapa que
que no es para mí esa primera etapa la mejor, pero tiene sus curiosidades, ¿no? Abraham, ¿qué te remite esos números de Byrne de los Cuatro Fantásticos cuando ves, no sé si tú sí leíste esa primera etapa donde trabajaba con otros escritores o si ya te tocó esta segunda etapa que publicó Novedades y posteriormente Marvel y posteriormente Panini? Pues sí, precisamente conforme lo estaba releyendo, porque pues esto lo leí cuando yo estaba en secundaria con Novedades, dije, claro, ya me estoy acordando de esto, todo que ahorita vamos a platicar estas historias. Y sí, definitivamente, bueno, yo les quiero comentar que John Byrne, cuando yo era niño, que no me dejaban leer cómics, y mi amigo Eduardo Cristo, que siempre le voy a agradecer, me empieza a prestar los cómics de Novedades y me empiezo a meter en esto, y yo descubro a John Byrne primero en X-Men y después en los Vengadores de la Costa Oeste, que tenía poquitito de haber salido, íbamos un par de años desfasados de Estados Unidos, si mal no recuerdo, y yo dije, oye, es que John Byrne es genial, que el tipo no solamente escribe, también dibuja, y las dos cosas las hace muy bien. Entonces, ahora que lo releo, digo, no es solamente que dibujara bien a los personajes, las expresiones, su línea muy limpia, que con el paso de las décadas se fue como ensuciando, como retorciendo. Los niños nunca le han salido, eso sí, ahora sí que al pan pan y al vino vino, los niños no son el fuerte para dibujar de Byrne, pero los edificios, las perspectivas, la forma de acomodar los paneles, aprovechando los tamaños para ayudar al storytelling, estos encuadres desde arriba, pues claro que volver a ver esta maravilla de panel donde Attilan se eleva por los aires a una palabra de Black Bolt, dije, claro, esto sí lo recuerdo, esto está muy presente en mi memoria. Todo lo que hace aquí a John Byrne, un gran dibujante, un gran escritor, en el final de los 70s, el principio de los 80s, yo creo que sus mejores décadas, 70s, 80s, pues lo podemos apreciar aquí. Y la verdad es que gracias Mauricio y Miguel, porque sí regresé, no solamente a aquellos días. Yo voy a ser sincero, no era yo súper fan de los Cuatro Fantásticos, pero me gustaba mucho lo que estaba haciendo Byrne cuando lo publicó aquí Novedades. Ya hacia el final, que yo recuerde, creo que Novedades estaba ya en los últimos años de publicación de la licencia de Marvel, cuando saca esta etapa de los Cuatro Fantásticos, pero para mí sí fue regresar a aquellos días de la secundaria donde los cómics salvaron mi vida. Lo digo con gratitud a mis amigos, no solo a Cristo, también a Eduardo Cristo, no a otro, también a Adrián Fermín, al mismo José Luis López Rico, en su momento amigos con los que compartíamos el gusto por los cómics, pues leíamos a John Byrne, también estos Cuatro Fantásticos, que si me lo permiten, en mi cabeza yo estaba leyendo estas historias con esa música de jazz de los 60s, de la caricatura de Hanna-Barbera, y las voces, la voz del señor Fantástico era la del narrador de la Pantera Rosa, y la voz de el Hombre Araña cuando aparece, pues era el Hombre Araña de sus fabulosos amigos, no la de los 90s, ¿no? Sus sorprendentes amigos, y todos los personajes. Dije, es como volver de nuevo a ese primer encuentro. El primer superhéroe que a mí me llenó los ojitos fue el Hombre Araña, y claro, todos veíamos las caricaturas de Marvel. Y quieren que les diga algo más, cuando aparecen los Vengadores, y me estoy adelantando, también los leí con la voz de Marvel Super Heroes de los 60s, con la voz de Thor, y con la voz de ¿cómo se llama? De Namor, y la voz de todos los personajes que salía, el Capitán América, así fue una experiencia. Como es de maravilloso el arte secuencial, que en nuestra imaginación se convierte en una película, una animación, y esto lo volví a vivir aquí. Sí, es que sí es como una maquinita del tiempo. Fíjate, tan maquinita del tiempo, no sé si se escucha, pero a ver si se escucha en el micrófono. Esto que se escucha es la revista Wizard número 47, porque dije, si yo tengo esos chismes también que me platicaba Mauricio. Y sí, de hecho viene esta entrevista que le hacen a Wizard, se la hace Craig Shute, que dice Teckenheim. Y aquí John Byrne habla de varias cosas, entre ellas, en lo que nos ocupa de este programa de los Cuatro Fantásticos, habla de quién es su personaje favorito. ¿Cuál creen ustedes, Mauricio, Abraham, que
es el personaje favorito de los Cuatro Fantásticos de Vine. A ver si le atinan. Mauricio, No sabría decir si podría ser Ben. Abraham. Pues mira, voy a hacer una apuesta arriesgada y voy a decir que Herbie. No, ninguno de los dos le atinó. El personaje favorito de Vine era Sue Storm. Y de hecho, fíjate que una parte padre de Vine, ahora leyendo estos cómics, es como justamente fue él quien le dio amplitud, ¿no? A todos los poderes de la Mujer Invisible. Mientras Jack Kirby y los escritores anteriores, pues le daban ciertos poderes. Obviamente la invisibilidad, de repente tenía estas como esferitas, ¿no? De fuerza y cosas así. Pero eran como muy limitadas. Y Vine fue el que de plano le puso así que de repente ya podía planear así como como Iceman, pero con su campo de energía invisible. De repente podía hacer campos que los podía expandir. De repente él podía hacer invisibles a otras personas o a su propia ropa. Daba explicaciones de cómo funcionaban sus poderes. Y me gustaría escucharlos a ambos. Vamos a empezar ahora contigo, Abraham, de cómo toda esta mitología tal cual que crea Vine de los Cuatro Fantásticos, cómo amplía todo, ¿no? Cómo a los personajes, fíjate, tú me vas a platicar ahorita tu punto de vista. Ya ves que antes estaban estos paneles de voz en tercera persona, ¿no? Que iban narrando, no, lo que pasa es que la mole y se iba sintiendo demasiado, no sé qué, y Stan Lee lo hacía muy grandilocuente y Vine lo hace como muy, muy emocional, o sea, pasa de así de la grandeza a como entrar en la mente de los personajes, como más sentimental. No sé tú cómo lo veas, pero aprovechaba toda esta voz en off, esta tercera persona, para explicarnos cómo funcionan los poderes, qué es lo que están sintiendo los personajes, y los hizo mucho más ricos en cuanto en cuanto al mito, ¿no? De cada uno de los integrantes de los Cuatro Fantásticos, o incluso de sus villanos o de sus personajes secundarios. Tú cuéntame qué opiniones tienes al respecto de todo esto. Es que precisamente eso es lo que yo admiré de Byrne cuando lo leí, que dije, oye, es que aquí estoy viendo que él está utilizando la caja de texto para describir el olor, el sentimiento, todo lo que la imagen no puede describir, te la dice con el caption, pero te la dice de una forma muy literaria. O sea, cuando es visual es espectacular y preciso. Cuando es literario es un buen escritor. Y claro, así es como debe de ser. A mí me encantó, incluso cuando he tenido la oportunidad de dar pláticas acerca de guionismo, cito esta parte donde dice, la voz de Black Bolt era tan impresionante, era algo tan inenarrable, que cuando habla no vamos a ofender al lector tratando de imitar las ondas sonoras de una voz tan cósmica, ¿no? Imagínenselo. Y esta parte dije, es que así debe de ser. El hecho de que vayas integrando la prosa al texto, sí es cierto que con los 45 años de distancia que nos separan de estos cómics, 40 años, sí se nota de repente que los diálogos pudieron ser un poquito más económicos. O sea, sí pudo haber condensado un poquito más. Sin embargo, estoy siendo exageradamente puntilloso con una persona que tenía un pleno dominio del guión. Y bueno, la verdad es que sí, yo insisto, para mí mi primer autor que verdaderamente me trajo a otro tipo de narrativas dentro del cómic fue John Byrne. En ese sentido, ¿tú qué opinas, Mauricio? Sí, fíjate que el tratamiento de Byrne sobre los personajes de los Cuatro Fantásticos, algo que logra como refrescar al título, porque ya no estaba como en su mejor época cuando él lo toma, es precisamente volverlos como más humanos, ¿no? De hecho, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que, no sé si ustedes recuerden qué estaba haciendo Sue Richards en el primer número donde que toma Byrne, en donde aparece como villano el diablo. Le están cortando el pelo. Richards? Se estaba haciendo el cabello, ¿no? Cambiando su look. Algo que sería perfectamente normal, digamos, en una mujer real, pero no tan así. Era común como verlo
en los cómics, ¿no? O por lo menos para mí fue como la primera vez Sí, ¿no? Siempre como mantienen verlo. como un status quo físico. Sí, exacto, ¿no? Entonces, para mí fue un desarrollo muy interesante el que Byrne hace con cada uno de los personajes, ¿no? Inclusive el villano, el diablo, su base de operación no es propiamente no es una nave o un lugar tecnológico, ¿no? Es un departamento barato, ¿no? De hecho, el personaje invoca a los 4 elementales desde la parte superior, los objetos los colocas en la parte superior de un ropero, ¿no? Y desde allí hace todo el conjuro, en una habitación sencilla, ¿no? Porque además hay que dejar en claro que Byrne no solamente es bueno guionizando y humanizando a los superhéroes, ¿no? Sino que también tiene un dominio perfecto del decorado de interiores, ¿no? Ambienta como muy pocos, ¿no? Si bien es cierto que los niños no son su especialidad, la verdad es que es fuerte en casi todas las demás áreas del dibujo o de cómic, ¿no? Algo que a mí me pareció notable cuando comparo los primeros cómics que hizo Byrne con otro guionista y es tan solo unos meses antes que esos, ¿no? Es decir, Byrne hace el Cuatro Fantásticos 209, en donde Mark Wolfman le guioniza, y a pesar de que era un Byrne que ya estaba haciendo con Claremont en X-Men esta saga de Proteus, ¿se acuerdan, no? El villano este que era una especie absorbía la vitalidad de los cuerpos mientras los poseía, ¿no? Pues es la saga como inmediatamente anterior a la Fénix Oscura. En esa misma época, Byrne estaba haciendo el Fantastic Four 209 con Mark Wolfman y Joe Sinnott en las tintas. Y aunque es el mismo dibujante, se ve en el caso de los Cuatro Fantásticos, se ve como más avejentado. Pareciera que fue un cómic hecho muchos años antes que lo que estaba haciendo en ese momento en Uncanny. Y yo lo atribuyo un poco precisamente en parte y principalmente al guión, ¿no? Porque inmediatamente en cuanto Byrne toma las riendas del guión, el estilo cambia también, ¿no? La forma de narrar cambia, se vuelve más moderna. Y bueno, te digo, solamente hay como 10 números, creo, entre la etapa donde él es solamente dibujante y la etapa donde ya es autor completo, ¿no? Y bueno, eso es como lo que quería yo hacer notar, ¿no? Que me parece como increíble lo distinto que puede verse un título de historieta tan solo cambiando al guionista, y a pesar de que sea como el mismo dibujante, es otra la manera de percibir el título, ¿no? Y bueno, eso es lo principal que tengo que decir sobre el guión de Byrne. Me gusta también el hecho de que todo lo desarrollaban como de manera muy corta, ¿no? Todas las historias duraban un solo cómic, máximo 2, ¿no? No había como estas sagas de 9 números, 7, que era como lo que se estilaba en esa época en títulos como pues el propio Cuatro Fantásticos, pero también Avengers, ¿no? Inclusive X-Men, ¿no? Que se desarrollaban historias a veces muy, muy, muy largas, ¿no? Byrne lo hacía todo en un solo episodio y quedaba conciso y bien, ¿no? Se sentía que a cada número abordabas algo nuevo, y sin embargo los personajes iban avanzando, ¿no? Todos, ¿no? La relación entre Sue y Red va siempre avanzando, igual Ben va siempre avanzando. Me gustan siempre todos, cómo va alternando como en 2 o 3 páginas va haciendo avanzar el personaje, y de allí ya está como el tema del número, ¿no? El combate, el combate al villano. Pero de ahí 2 o 3 páginas avanza la vida personal de los personajes, y así se va cada número, ¿no? Me gusta mucho eso porque al final siempre sientes que cada 5 o 10 números encuentras frescos nuevamente a los personajes, y eso creo que es la principal aportación de Byrne
a los fantásticos en esta etapa. Ahorita que estamos con lo del guión, mencionaste varias cosas muy interesantes acerca de cómo va en un solo número te contaba la historia y sin embargo tenía ciertos artilugios, ¿no? Por ejemplo, por decir uno, de repente hay una parte donde presenta Frankie Ray la antorcha humana mujer, pero cuando todavía no sabemos qué va a ser la antorcha, como que regresa Johnny Storm de una misión y habían pasado varios días, ¿no? Que no la había visto, se va a su departamento y cuando llega, la chica se quita la bata y él se queda, órale, ¿qué es esto, no? Y como que queda desmayado en el sillón, como en este doble sentido de que, pues, ¿qué le enseñó, no? ¿Qué vio? Muy bien manejado, sobre todo para los lectores adolescentes de esa época y nada más fue como una pestañita, como un pin que deja ahí para aprovecharlo para hablar de eso en el siguiente número, o sea, fueron unas cuantas viñetas, creo que un par de páginas nada más y constantemente hacía eso en sus cómics, que como que daba un adelanto de lo que iba a venir, pero él se quedaba con la historia principal. Y dime, Abraham, siguiéndonos con la parte del guión de Byrne, ¿qué otros artilugios te acuerdas haber leído o de qué otras cosas hacía uso de las herramientas del escritor Byrne en sus cómics? Bueno, en realidad, como dije hace rato, me gusta este juego donde, por ejemplo, y ya estamos hablando de las historias, ¿no? Spoiler de hace 40 años, el hijo de Sue y Richard, Franklin, es un personaje sumamente poderoso en el universo Marvel desde niño. Se sale de control su poder porque se frustra, se vuelve adulto y dice, yo tengo el poder, tío Ben, para volverte humano. Lo toca. En ese momento la Mole, debido a un fallido intento de volverlo humano de Reed Richards, había vuelto como en su forma más irregular que tenía en los primeros números de los Cuatro Fantásticos originales, de los 60s, y él lo toca y dice, como que entra en contacto con su mente, con su inconsciente, con sus miedos, y no lo vuelve humano, sino que lo vuelve a hacer la Mole naranja, de piedras naranjas con grietitas, pero más simétrico, que todos conocemos de hace mucho tiempo. Entonces, ahí hay una narrativa. Vemos esta imagen donde la Mole lo abraza, se aleja, llega con su pareja a ese momento, que era, ¿cómo se llama? La hija del titiritero, Alicia Masters. Alicia Masters, y se abrazan y se van caminando, pero hay una serie de captions, de cajas de texto, donde sin que los personajes hablen, Byrne nos dice, es que él se dio cuenta de los temores y las inseguridades de Ben, que es un gran hombre, que es un hombre sumamente noble, pero también con emociones y con miedos, que él no quiso en ese momento obligarlo a que los confrontara. Entonces decidió que lo mejor era, por su salud emocional, dejarlo así. Esa descripción, esa reflexión final que nos deja Byrne, es bonita porque nos habla de los valores de Franklin, que pinta para ser un gran héroe, excepto en Tierra X, de los valores de Ben, pero también de los miedos de Ben, que es lo que estaban diciendo ahorita, parte de ese desarrollo de los personajes que Byrne se encargó de bajarnos, de quitarnos esos superhéroes indestructibles y regresarnos a la familia americana, a los gringos güeros normales que tienen broncas de pareja, broncas de amor, broncas con el rentero, porque también llega a pasar eso por ahí, y ese tipo de juegos donde nos dice, no tal cual, Ben sintió esto, sino Franklin descubrió esto, y ponértelo un poquito en grises. Eso es también parte de las herramientas del escritor. Y yo insisto, donde el guionista va a demostrar su visión, su capacidad imaginativa visual, en la descripción de los paneles por página, cuando habla de acomodos. Es muy interesante ver. Yo no dudo que si buscáramos los guiones de quienes hacen tanto escritura como ilustración, pues nos encontremos alguna serie de notas en un par de cuartillas. Página 1 pasa esto, página 2 pasa esto, página 3 se va a ver más o menos así, pero muy generales, porque en su cabeza ya lo tienen visualizado, a diferencia de quienes escribimos el guión directamente para que otra persona lo vaya a dibujar, que tenemos que ser muy descriptivos y muy concretos cuando la situación lo amerita. Es decir, esta escena donde Gladiador le pega, le iba a decir Omac, pero ya saben por qué razón, Gladiador le pega a un vehículo y lo avienta la Mole y se hace un destrozadero de carros, donde aprovecha muy bien
también el dividir la página de arriba hacia abajo en paneles verticales delgados. En otra, en la de que quitan el pino de Navidad, a través de 3 paneles apilados uno arriba de otro, donde Mr. Fantástico le toca un botón a la estrella y conforme el paneo baja, pero él y su esposa están exactamente en la misma posición, lo único que cambia es el pino que automáticamente, como si fueran los supersónicos retrofuturistas, se pliega y se guarda solo en una práctica caja. Eso es algo difícil de describir para uno como guionista, pero cuando escribes y dibujas, pues es fácil visualizar el layout y plasmarlo. Un truco muy bien hecho que un escritor puede tener muy claro, pero es difícil describirlo en palabras. De nuevo, ahí están las tablas de este hombre. Entonces, son cosas que detectamos no leyendo el guión, sino viendo el trabajo final y pensando, esto yo, ¿cómo lo describiría? ¿Sí? Y bueno, también, como dices, él es muy hábil para ir creando estos puentecitos entre historias, estos pequeños cliffhangers, pero que no son el cliffhanger sangrón de final de página. La historia termina y a menos que vaya a ser un arco de 2 o 3 números, él nos da un cierre satisfactorio. Deja caminitos abiertos, deja estos subplot o subtramas o tramas B, pero la trama A nos la deja resuelta. Que de nuevo, sería muy cómodo para un narrador, para un escritor, decir, no, pues los voy a obligar a que compren el número que sigue, entonces no les voy a dar la satisfacción. El poder permitirse darnos estas pequeñas historias como la de Johnny Storm, tratando de averiguar qué pasó con un ex compañero de escuela que era un bully, y que le hacía bullying, y nos da una historia así medio policíaca, medio de superhéroes, que nos remite más tal vez a Luke Cage, ¿no? A Iron Fist que a los Cuatro Fantásticos, pero lo hace bien y es una historia en solitario prácticamente de Johnny Storm. Entonces, eso es bueno. Ahora, se mencionaba también que prácticamente para celebrar los 20 años en este número del 81 de los Cuatro Fantásticos, él se avienta esta miniserie en un pueblito, en un pueblito cualquiera, donde nos pone lo que él dice es el storyboard para una película de los Cuatro Fantásticos. Dice, esto yo lo voy a narrar como si fuera para que lo usen de storyboard para una película, y se le nota. Mauricio, ya hablaba Abraham de los artilugios de Vine, ¿no? Para escribir. ¿Tú cómo ves ahora esta técnica para escribir que pues se ha ido perdiendo en realidad? Podíamos leer números unitarios y aunque sí iba continuando la historia, como ya lo hablaron Abraham y tú, pues no era necesario, ¿no? Estar como comprando sagas así. Ya ahora las editoriales piensan todo como si fueran como adelantados a los omnibus que van a salir posteriormente. Ya no hay, es raro, ¿no? Encontrar historias en un solo número que puedas disfrutar. Sin embargo, yo al menos es mi sentir, era lo que me hacía seguir a un autor, que una historia estuviera tan bien contada que dijera, no, tengo ganas de ver qué va a ser en el siguiente número, ¿no? Y ahora como que no sé si los editores le han perdido la fe a los autores, o desconozco cómo sea, que es como el vender la saga, el que continúe. Ya han eliminado mucho estas cajas de texto en tercera persona, ya si hay cajas de texto son en primera persona, o sea, ha ido cambiando mucho todo esto. Ya con tus años como lector, viendo en perspectiva cómo funcionaba Vine y cómo escribía, a mí se me hace que siguen funcionando muy bien esos cómics. Para alguien que entre por primera vez, creo que serían como una muy buena puerta de entrada, pero ¿cuál es tu sentir en esto que te estoy planteando? Sí, bueno, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que inclusive pues esta industria del cómic va teniendo como sus ciclos yo supondría que en algún momento regresemos a ello, ojalá. No es el único, creo, como no creo que sea el único aspecto que perdió, digamos, el campo de los cómics en cuestión del tratamiento de las historias, ¿no? Creo que también la cantidad de la manera en
que se usan los personajes actualmente es excesiva. O sea, Wolverine aparece en una cantidad de títulos que si eres fan del personaje no es posible seguirle la pista, ¿no? Todavía, inclusive en los años 90 que comenzaban a proliferar los títulos de mutantes, había como ciertas limitantes, ¿no? Pero ahorita el personaje aparece en todas partes, ¿no? Inclusive en esta época de Byrne estaba como restringido eso, y por eso inclusive uno de los artilugios que ocupa Byrne es hacer que aparezcan otros personajes sin que protagonicen, ¿no? Por ejemplo, uno de los recursos que Byrne ocupaba era cuando aparecía el Super Skrull o estos personajes que son cambiaspecto. Aparentemente los Cuatro Fantásticos combatían a los X-Factor, ¿no? Y realmente no eran los personajes X-Factor, sino eran cambiaspectos que estaban allí como ocupando el lugar, ¿no? Este truco lo ocuparía Van más de una vez, y por ejemplo, de repente había como durante 2 o 3 páginas como la manera en que impactaba un acontecimiento de la historia principal de los Cuatro Fantásticos, cómo impactaba a otro personaje, ¿no? De repente Spider-Man aparecía 2 o 3 páginas, o el Daredevil aparecía 2 o 3 páginas y ya. Perdón, y bueno, creo que actualmente sí se abusa muchísimo de la aparición de otros personajes, ¿no? Creo que eso tendría que acabar. A mí me sigue pareciendo que hay potencial en los personajes. De repente me encuentro historias breves de cualquier título, incluyendo los Cuatro Fantásticos, que me parecen sobresalientes dentro del mar de cosas que se publican actualmente, y que digo, híjole, esto tiene la esencia de lo que eran los Cuatro Fantásticos en la época de los 80s, ¿no? Pero bueno, ahora sí que finalmente es el consumidor o el lector el que manda, ¿no? Si el lector no estuviera tan fanatizado actualmente o buscando tanto estas sagas largas, creo que habría la oportunidad de hacer planteamientos breves, ¿no? Yo ahí quiero hacer un paréntesis con lo que acabas de mencionar, Mauricio, y es muy breve. Es curioso que yo pensé exactamente lo mismo. Dije, ¿cómo de repente sale el Capitán América y se mencionan cosas y dice, esto pasó en Capitán América número tal? Y luego sale los X-Men y dice, esto pasó en X-Men tal. Y dije, ¿cómo desde aquí ya estaban moviéndote hacia esta parte de es que tuviste que haber leído aquello o te convendría leer aquello? Y pasarían un par de años nada más para que llegara las Guerras Secretas en 1984 y viéramos este macroevento de Marvel a través de todos los títulos, ¿no? Entonces, como que ya aquí se veía esos visos de, ¿sabes qué? ¿Por qué comprar solamente los Cuatro Fantásticos cuando deberías de estar leyendo al Hombre Araña, a Daredevil, a los X-Men y al Capitán América? Pero bueno, cierro el paréntesis. Recuerden, estamos viendo cómics del 80-81, Guerras Secretas sería en el 84. Sí, y bueno, Guerras Secretas es tal su éxito que repiten la fórmula cada año, ¿no? A partir de entonces, inclusive DC copia la fórmula, ¿no? Primero con Crisis Infinitas, y de ahí cada año sacaban un evento, ¿no? Legends es al año siguiente, Millennium es al siguiente, y así se van sacando un evento cada año, siempre por verano, pero ya después, bueno, ya ahora se supone que es un evento casi cada 3 meses o cada 6 meses, una cosa así. Se ha vuelto una locura la cuestión de los eventos, ¿no? Porque además, pues interviene luego mucho en el desarrollo de las historias, ¿no? Inclusive Byrne se queja de eso más adelante, ¿no? Ya digamos en sus últimos números, en Cuatro Fantásticos, él abandona el título un poco por broncas con el editor, con Jim Shooter, y Shooter lo obliga a que los Cuatro Fantásticos intervengan como en subtramas con su siguiente evento, ¿no? Que fue el Guerras Secretas 2, ¿no? Y otros tantos, ¿no? En la mayoría de esos eventos, Byrne no estaba muy de acuerdo, ¿no? Y por eso de repente las tramas como que se interrumpen. De hecho, deja varias tramas sueltas y comisiona a su cuate guionista Roger Stern para que junto con Jerry Ordway, John Buscema y Sal Buscema cierren todas las subtramas que Byrne deja abiertas por salida de Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero sale debido a broncas con Jim Shooter, precisamente porque Jim Shooter estaba molesto con él por haber aceptado revitalizar a Superman, ¿no? Esa fue como
como la bronca, ¿no? La gran bronca, ¿no? O sea, Byrne pues, es un autor que era como la estrella de Marvel, ¿no? Entonces, el permitirse leer a DC y además a un personaje tan importante fue así como que, no, espérate, ¿no? Eso no es posible. Y bueno, se sabe que Shooter le hacía un poquito la vida de cuadritos a Byrne hasta que dijo, no, pues me voy. Y ese es el Y motivo ahí, por el cual abandona Los Fantásticos. pero sinceramente, digo, hay que decirlo y con todo respeto para Jim Shooter, y yo sé que John Byrne es una persona con un carácter muy particular, no estamos aquí adorando ídolos de barro, simplemente son seres humanos, pero por favor, el trabajo de John Byrne en Superman en 1986 redefine por completo, como lo acabas de decir, el personaje de una forma tan increíble que hasta el día de hoy sigue siendo algo que tienes que leer, que es una formidable etapa de Superman, que se acaba este Superman que vimos en las películas de los 70s y aparece este Superman con estos matices, con esta humanidad, con este gran desarrollo de personajes. Si a cualquier monero del mundo le dicen, te voy a encargar a ti el revamp o el relanzamiento del superhéroe más famoso del mundo, ¿quién va a decir que no? O sea, pues fíjate nada más un detalle, ¿eh? Imagínate que alguien te dice, oye, ¿por dónde comienzo a leer? Nunca he leído Superman, nunca he leído a los X-Men y nunca he leído a los Cuatro Fantásticos. ¿Por dónde los ataco primero? ¿Por dónde comienzo a leerlos? Y dime tú si no sería perfectamente lógico que en esos tres títulos totalmente diferentes, la mejor etapa sea precisamente en las que esté involucrado el señor John Byrne. Y definitivamente dime si eso te parece una coincidencia. no es coincidencia y estoy completamente de acuerdo contigo. Concuerdo, yo también. Oye, Nos dejó mudos, nos dejó mudos esa conjetura, dijimos, pues es que claro, por Tienes toda la supuesto razón. que sí. Ya que están hablando ahorita lo comentaron del cómo Byrne es tan detallista y se peleaba muchas veces con otros autores o con editores, porque nosotros platicamos, no, es que estaba peleado con fulano, no, es que estaba peleado con Mengano, pero ¿cuál era el origen de esas peleas? Y esas peleas era que era super nerd el Byrne. Y eran detalles así de que, ¿por qué hiciste que tal personaje dijera esto? Ya, no te voy a hablar. En serio, si eran las peleas. Voy a comentarles una, por ejemplo. Byrne no se llevaba bien con Peter David. Y uno dice, ¿pero por qué no se iba a llevar bien con él, no? Más o menos, pues son como del estilo. Escribían más o menos en la misma época, más o menos los mismos personajes. Y resulta que en una entrevista que le hicieron en la revista Wizard a Peter David, le preguntaron, bueno, ¿y por qué no te llevas con Byrne? Y dice, pues es que yo estaba escribiendo a She-Hulk y él ya había tenido una muy buena etapa en She-Hulk también. Vamos a agregar a She-Hulk a la lista de los cómics que tienen que leer de Byrne. Y entonces Peter David la estaba escribiendo. Después tenían una editora que se llamaba Bobby Chase, que también había trabajado con Byrne. Y entonces agarra Peter David y la escena que quería hacer en el cómic era que la She-Hulk iba a ser un gag donde ella, después de bañarse, se iba a sentar, iba a tratar de afeitarse las piernas, pero como ya pues es muy fuerte, el vello de las piernas de She-Hulk pues también destruía las cuchillas, ¿no? De la afeitadora. ¿Y tú crees que por esa tontería, ustedes creen que por esa tontería el Byrne se enojó? De que cómo van a poner eso es demasiado mundano, no puede ser. Y la No, bueno, Bobby es que tenía que ser idea de Byrne, si no, no contaba. pero se me hace una tontería, y así como esas, Sí, sí. hay un montón. No, bueno, A ver, cuenta. hay una en relación, no sé si te la sabes, con relación a un villano que se llama Arcade y un fósforo. No, ¿sí te la sabes? No. Cuéntala. No, Bueno, no me la es que sé. en un número de X-Men aparece el villano Arcade, ¿no? Y lo estaba guionizando Chris Claremont. Y el personaje en algún momento ocupa la armadura de Victor Von Doom para rayar un fósforo y prenderlo, ¿no? Y entonces Byrne, cuando vio la escena, dice, oh, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo le faltas el respeto? ¿Cómo le faltas el respeto a Doom de esa manera, ¿no? O sea, no, el Doctor Doom habría mandado a matar en ese momento a Arcade, ¿no? Bueno, pues lo que hizo, Byrne se enojó tanto que agarró y dijo, bueno, la única explicación para mí es que ese no fuera el verdadero Doom, que haya sido un robot, una de sus copias. una de sus copias. Y entonces hizo toda esta historia acerca de las copias e inclusive de
destruye al Doom que se dejó encender el fósforo en uno de sus títulos, ¿no? Vamos, o sea, era alguien que sí era como muy apasionado pues, de la psicología de los personajes, ¿no? Inclusive en títulos que él no escribía, ¿no? Y bueno, arreglado que lo escribió Claremont después de la salida de Byrne en el título y pues era razón suficiente para como para que le pareciera incorrecto. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato, pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editoriales. Búscalo en tu librería favorita. Fíjate que ya ves que tengo aquí en la mano la revista esta de Wizard, ya se la estaba, es la número 47, donde viene una entrevista con él. Y hay una parte, fuera de la entrevista, pusieron así, Target Shooting, o sea, te vamos a disparar varios nombres, a ver qué opinas. Ya, vamos a empezar, le preguntan con Frank Miller, ¿qué opinas de Frank Miller? Y dicen, Frank está loco. Si la gente está hablando así en un solo lugar, llega Frank y él se roba la energía de todo, o sea, su energía explota una vez que llega en todas direcciones, y es siempre muy impulsivo, y es siempre muy como que hay mucha energía con él y de él se hablaba bien. Y luego le preguntan, ¿y qué opinas de Claremont? Me decepciona lo que hizo. Quería hacer muchas cosas con los personajes y no los entendía. Y todos esos detalles que tú estás platicando, ¿no? De cómo se apasionaba tanto. O sea, él era, su cabeza existían estos personajes y sabía qué tenían que pensar, hacia dónde se tenía que dirigir las emociones, con quién se iban a interactuar de una buena manera o no. Y se me hace muy curiosa esta anécdota que cuentas, porque te habla de algo de alguien de que quiere tener tanto control que dice, no, eso no está bien y voy a buscarle, fíjate el ingenio, crear toda una historia para entonces desarticular lo que otro escritor había hecho para imponer él su propia idea, ¿no? Está súper cotorro. ¿Qué otra historia te sabes así de esas, Mauricio? Pues digamos que en ese mismo rollo de revisionismo, digamos de alterar la historia de que alguien más escribió, pues está una del planeta Ego, ¿no? Ya ves que hay un planeta viviente que sale pues, muy al inicio, creo que en el cuarto o quinto número de su etapa como escritor dibujante, aparece un planeta viviente. Bueno, ese planeta viviente ya había aparecido antes en el título de Thor y hay una sección o una parte, no recuerdo quién la dibujaba realmente, no sé si era Ron Frenz o alguien más, la verdad es que no creo que haya sido Walter Simonson, pero el punto es que en el título de Thor aparece el cerebro del planeta viviente, ¿no? Y a Byrne le pareció como demasiado simple, dijo, no, ese no puede ser el cerebro del planeta viviente, ¿no? El planeta viviente tiene que tener un cerebro algo, pero más épico, más chingón, ¿no? Y entonces decidió ocupar, ya ves que en la historia de Ego, Ben Grimm, bueno, los Cuatro Fantásticos buscan llegar al cerebro del planeta, ¿no? Y primero encuentran como una especie de nubecilla que está dibujada casi igualita a como lo dibujaron en Thor, y entonces Red Richards dice, no, pero aquí hay algo raro, ese no debe ser el cerebro, ese debe ser un invento del mismo planeta para confundirnos. A ver, Johnny, échatelo. Y ya el Johnny, pum, le prende fuego al cerebrito y dice, no, ya ves, no era el cerebro real, hay que ir al cerebro real, que no sé. Y ya siguen la travesía, ¿no? Que bueno, ya sabes que al final el que llega es nada más Ben, ¿no? Los
otros 3 se van quedando en el camino. Pero ya cuando llega la etapa en donde sale el cerebro del planeta viviente, pues es toda la página entera, unas formas así llenas de interconexiones, de mangueras, así súper detallado, ¿no? Súper barroco el dibujo del Banner para hacer el cerebro del planeta viviente. Y bueno, es muy curioso cómo él decidió incluirlo en la historia y alterar un poquito como la onda de cuál era, de cómo debía verse el cerebro del planeta viviente, solo porque él no le pareció cómo lo habían interpretado o cómo lo habían dibujado en Thor, ¿no? Pero ¿no sería eso como también un esfuerzo por conciliar esas fallas? O sea, entiendo la intención, entiendo que un editor demasiado laxo va a decir, sí, hombre, no importa que el cerebro de un planeta se vea del tamaño de un autobús. Pues eso no tiene ninguna lógica. Su cerebro tiene que ser del tamaño proporcional al cuerpo humano, y más si es una cabeza gigante, ego, pues vamos a ir al núcleo del planeta, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sí le doy un poco de sentido a crédito, ¿no? De crédito a que Byrne no solo lo hace ahí, sino toda esta historia de es que te voy a decir cómo obtuve yo mis poderes de fuego para luego volverse heraldo de Galactus, Frankie, y narra que es que mi padrastro era el creador de la antorcha humana original de los 40s, de los Invaders, y dices, un poquito rebuscado, ¿no? Bastaba con decir a lo mejor que Galactus manda las semillas de los heraldos al universo y solo los elegidos se convierten. No, déjame unir esta parte, ¿no? Déjame darle un sentido. Y tiene que ver un poco también con esta compulsión que de repente tenemos los nerds y los coleccionistas de que queremos un orden, queremos ver un orden, y nos la vuelve a recetar, insisto, cuando se pone a contar toda la parte esta de la Latveria. Recuerden, el Doctor Doom en esta historia es monarca de Latveria, pero se maneja que él como que dio un golpe de estado a una monarquía corrupta, y entonces aparece el hermano. Pero ¿por qué Doom es así? Pero él es un déspota ilustrado, porque en su reino flanqueado por países comunistas, él ha creado un estado de bienestar, pero es un estado donde la gente no es libre, porque si le das libertad a la gente se dedica a robar y a delinquir. ¿Pero por qué? Porque se generó pobreza. Y tiene que crear todo este discurso fascista de Doom, justificando lo que es interesante, que también le aporta, pero pues realmente no tenías que darme la clase de historia, ¿no? Como que bastaba que me lo fueras mostrando. Pero es este afán de decir, quiero que entiendas. Y ojo, en este compilado del que estamos platicando, no vienen un par de historias que yo recuerdo mucho. Una donde una especie de Walt Disney creó robots con forma de ratoncito y patito y perro y caballo y vaca antropomórfico para atrapar a los Cuatro Fantásticos, pero todo es parte de un show, ¿no? Y otra historia donde vemos doble splash page donde Doom ya está instalado en Latveria de nuevo como su regente, pero la gente camina en la calle feliz, se ve así como si fuera un cuento de hadas de los hermanos Grimm, pura gente blanca, bonita, aria, las muchachas con trenzas, con canastas de frutas, y los jóvenes robustos cargando los troncos o la madera, muy idílico todo, pero pues sigue siendo una dictadura, un déspota ilustrado, pero dictador al fin. Entonces, como que esta parte de Byrne donde a fuerza quiere atar cabos y que todo converge en su visión de forma tan puntillosa, entiendo de nuevo por qué tuvo broncas con varios editores, no nada más con Jim Shooter. Sí, bueno, también hay que recordar que muchas veces no se mandaban solos, ¿no? Por ejemplo, para utilizar a determinados personajes pedían permiso, ¿no? Precisamente el editor era el que decía, bueno, puedes ocupar a este personaje. De hecho, es el propio Shooter el que le sugiere a Byrne que escriba una historia de los Cuatro Fantásticos como si fueras un guión para cine, ¿no? Que es la que mencionabas de Historia de un Pueblo o algo así, ¿no? Historia de un Pueblo Pequeño. Esa
viene un poco por orden o por solicitud de un editor, ¿no? Entonces, Vale, la ciudad chiquita, Littleville. sí, esa fue petición de Shooter y bueno, fue todo un acierto, sin duda alguna. De hecho, ese número fue polémico porque la historia de Byrne era la historia principal, digamos, era un número grueso, no sé si de 60 páginas o algo así, pero ahí se relata toda la historia de Byrne, pero al final quedan algunas páginas libres y lo que incluyen es retomar dibujos que Kirby hizo para la caricatura de los Cuatro Fantásticos, en donde salía el robotito Kirby, y agarran esos dibujos y los hacen en formato de cómic, les ponen recuadros y ya hacen toda la historia ocupando los dibujos, pero no le pagan regalías a Kirby, y Kirby evidentemente se molesta por el ocupar estos dibujos. ¿Y cuál es la reacción de Jim Shooter? Pues no solamente le vale madre la queja de Kirby y no le da un solo céntimo, sino que además en la portada de Byrne, donde salen un chingo de personajes en el suelo saludando a los Fantásticos, borran a Jack Kirby y dejan nada más a Stan Lee, y donde iba Kirby colocan una ruedita y en la ruedita ponen número de aniversario o algo, o sea, le ponen un anuncio, ¿no? Qué ojetes. Le hicieron el Mike Wazowski. El pobre. Le Sí, hicieron el esas famoso cosas Mike no Wazowski. se hacen, sí, Eso no se eso hace. sí son, sí, Eso fue sí, una esas sí jetada. son ojetadas, sí, eso, la verdad es que también leí ese comentario de que justo ahí no estaba Jack Kirby, creador del corazón detrás No, güey, de pero es los que lo cabrón superhéroes es que te quejas modernos. y la reacción de Shooter es, sí, te quejas, no solamente no te pago, cabrón, te quito de la portada, cabrón, o sea, vamos, es una portada épica y ha sido replicada N veces, ¿no? O sea, pero es una polémica que en su tiempo no estalló porque pues no había la manera de enterarse, digamos, ¿no? De difundir Sí, la queja. claro, digo, insisto, el día de hoy que las redes sociales, hasta porque alguien se rompe la uña del dedo chiquito, se magnifica y se convierte en la gran nota cuando no debería serlo y nos distraen de otras cosas verdaderamente importantes, pues hace 40 años o 45 años, por supuesto que te enterabas en las convenciones porque lo platicaba la gente que trabajaba en la empresa veladamente como chisme radio pasillo. Y después en las entrevistas, cuando alguien ya soltaba la sopa porque ya Jim Shooter no tenía el poder que tenía en ese momento y se aventaba la entrevista y sacaba los trapitos sucios a solear, y en una revista especializada del medio te enterabas. Pero bueno, sí se la bañaron, como decimos acá en el norte. Y no, bueno, es que esto es solamente como un sesgo para mostrar que si bien Byrne era especial, pues Claremont tenía lo suyo, Jim Shooter tenía lo suyo, y olvídate, ¿no? O sea, yo creo que entre más famoso o entre más popular o entre más poder dentro de una compañía tenía el escritor, el dibujante o el editor, pues de alguna manera operaban, digamos, de manera, pues podríamos decir cuestionable, ¿no? Estoy seguro que Stan Lee tuvo un chingo de decisiones similares, ¿no? Que tú las escuchas y dices, híjole, pues eso no es de alguien que buena ondita, ¿no? Y así como él, varios, ¿no? O sea, hoy día, pues también sabemos que Todd McFarlane, otros dibujantes o autores modernos, pues tienen lo suyo, ¿no? Tienen su ego y les ocasiona conflictos, ¿no? Fíjate que sí, pero a lo mejor no tanto como antes. O sea, por ejemplo, el último chisme que yo me enteré es lo que Capullo le dijo a Francisco Plasencia, que eso fue como que se magnificó, pero como que ya es muy repentino. Y yo antes, pues todos los chismes me los decías tú, Mauricio, me los decía Pedro, y eran como 10 cada mes. O sea, como que sí. Bueno, pero eso era lo que salía en la Wizard, o sea, o en revistas similares, porque yo no me nutría de internet, o sea, no teníamos ese acceso, o no se daba
circulaba tanto la noticia por allí, pues, Sí, la porque ahora mayoría que de esos eran, internet salían era entrevistas. para que tuviésemos la información casi de primera mano, ¿no? Oye, por cierto, yo no me sé el de Plasencia, a ver, suéltalo. Eso te lo platico fuera del aire, porque como estamos con los Cuatro Fantásticos. Está bien. Mira, ya para concluir, Abraham, te pediré la conclusión, pero quiero que venga la conclusión acompañada de tu momento favorito de Barney en los Cuatro Fantásticos o de tu historia favorita, como tú desees. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, conclusión, como dijo Mauricio, voy a hacer eco. Si ahora que está de nuevo una vez más, esto ya es como el sexto intento, creo, de hacer una película de los Cuatro Fantásticos y los Cuatro Fantásticos vuelven a estar en boca de todos, los invitamos a que se acerquen a la etapa de John Byrne, la van a disfrutar un chorro, van a ver un montón de cosas que van a decir, claro, es Iron Man, claro, es el Hombre Araña, claro, es Daredevil, mira, mencionan al Kingpin. Entonces, acérquense al cómic. Llevamos 26 años de películas de gran presupuesto de superhéroes y el cómic se ha ido quedando como patito feo, arrumbado, el arte secuencial se ha ido quedando relegadito. Hay problemas muy graves de distribución en este momento con la caída de Diamond. Sí, acérquense a las fuentes legales, compren los cómics, lean los cómics, disfruten como nosotros lo disfrutamos aquí. Esperamos que haya sido una invitación agradable a que conozcan al guapo Ben, que es un increíble tipazo, es el tío que todos queremos ser. Así, ¿no? Yo quiero ser un tío como el guapo Ben. Y también, de piedra. No, de piedra por fuera, pero con un corazón de oro como yo creo que ningún personaje de Marvel es la encarnación del príncipe convertido en sapo. Es un gran ser humano, es un gran tipo. Entonces, no solamente a él, Reed Richards es un super nerdazo que a veces es difícil convivir con él. Johnny es el desmadre, Johnny es los carros, las nenas guapas, las carreras, la emoción de la juventud. Susan es una mujer maravillosa que crece, como bien dijiste, de ser la chica invisible allá atrás a convertirse en una mujer que lidera a los Cuatro Fantásticos. Entonces, esta evolución, ustedes la van a poder ir viendo poco a poco, su gestión, su inicio en estos cómics que hemos platicado el día de hoy, la etapa de John Byrne en los Cuatro Fantásticos de 80, 81, más o menos 82. Mi momento que disfruté mucho en esto que leímos, pues sí hubo varios, pero creo que en términos generales sí me gustó cuando vemos fracasar a Reed Richards. Es muy seguido decimos el nerd del salón, el más inteligente, sí, siempre tiene la respuesta, ese güey nunca se equivoca. Pero cuando una persona fracasa, es cuando verdaderamente ves de qué está hecho. Y Reed Richards falla en su último intento, dice, lo he intentado tantas veces, revisé mis cálculos, no puede ser que salga mal, Ben, yo me comprometo contigo, tú vas a ser humano de nuevo, y hace todo el procedimiento, falla, Ben no solamente no se vuelve humano, sino que, como dije antes, regresa a su forma primigenia, así todavía más feo, más deforme, y dice, voy a estar pegado a los cálculos para averiguar qué hice mal. 3 días seguidos con sus 3 noches sin dormir y sin comer, todo con la barba crecida, y dices, ese es un líder, ese es Reed Richards, no este profesor fanfarrón con su pipa en la boca que tiene todo el cerebro y cero corazón. No, ese es un hombre que sabe cuándo tiene que dar un paso atrás y que sabe levantarse. Me gustó mucho. Y bueno, de esta corrida de Byrne, que no viene aquí leída, pero que sí lo escribió, hay lo que está considerado una de las escenas más dramáticas del cómic de superhéroes, al menos de la década de los 80s, 90s, donde Sue Storm, debido a un envenenamiento por radiación, pierde a su segundo hijo. Y es tanta la desesperación de Reed Richards por tratar de salvar a su hijo y obviamente a su esposa, que va a buscar a Otto Octavius, va a buscar al Pulpo, el experto en radiaciones que él conoce, un supervillano, y le dice, por favor, ayúdame. Y este último panel, spoiler, pero así es el Cuervo Oscuro, es un panel pequeño en medio de una hoja completamente negra, donde le está diciendo, el bebé
bebé murió. ¡Ay! Se me pone las plumas erizadas y la piel, el cuero de gallina, nada más de recordar esta escena que la vimos en México, editada por Novedades allá en la década de los principios de los 90. Qué bueno que dijiste de que Sue Storm, que lo comentaste, que hay una buena parte donde ella es la líder de los Cuatro Fantásticos, porque he visto muchos comentarios, ¿no? Quejándose de lo que va a ser la película. Bueno, estamos grabando esto antes de que pongan la película, pero se vislumbra, ¿no? Que ella va a ser como líder o va a tener un papel muy importante. Y esto viene desde Vine, no es una ocurrencia de ahorita por los tiempos, por el empoderamiento de la mujer y todo eso. Desde antes, él escribía a Sue Storm como un personaje muy fuerte. Voy contigo, Mauricio, ahora para que nos des tu conclusión, acompañada también de tu momento favorito de la etapa de los Cuatro Fantásticos de Vine. Sí, bueno, como mencioné al inicio, para mí la etapa de Vine está como dividida en tres, ¿no? La primera, que es donde solamente dibuja, Mark Wolfman escribía, o Bill Mantlo, y luego la segunda etapa es donde él hace todo, ¿no? Escribe, dibuja y entinta, que de hecho, no sé si sepas, pero también un poco Jim Shooter tiene como la culpa de que Vine haya sido el entintador de su propio título en Cuatro Fantásticos, porque originalmente se tenía contemplado que fuera Terry Austin el que le entintara. Sí lo llega a entintar, ¿no? En algún numerito, sí vi En que algún estaba numerillo sí le llega a entintar, pero vamos, el primer número a Jim Shooter se le va como el avión y no agenda o no comparte o no comunica el trabajo de Byrne con Terry Austin, y al final Byrne tuvo que entintarlo él solo. Inclusive pone como crédito de entintador su nombre, pero como en anagrama, ¿no? Letras revueltas, forma otro nombre, y ese es el crédito que le da de entintador en ese primer número donde aparece Diablo. Y ya de allí dice, bueno, pues ya entinté pues me sigo con los demás, ¿no? Pero fue en realidad un accidente, ¿no? Y de allí siempre estuvo entintando Byrne hasta que entra esta tercera etapa, que era lo que estaba yo mencionando, que por ahí del número 270 y pico, hay un número, bueno, ya todos los números a partir de allí no los entinta Byrne, los entinta siempre alguien más. Cuando no es Al Gordon, es Jerry Ordway o Terry Austin, o inclusive llega a haber entintados de Craig Russell para un número en donde está ambientado en los años 30, finales de los años 30, y los Fantásticos combaten nada más y nada menos que a los nazis, ¿no? Esos últimos números, que ya no fueron publicados por Novedades, tenían como que revitalizan el título, el hecho de que tuvieran una rotación de entintadores, ¿no? Hay un número que entinta Kyle Baker, que es un dibujante no muy conocido aquí en México, y que pues ha tenido como algunos trabajos poco conocidos en títulos importantes como Los Nuevos Mutantes, por ejemplo, y es un dibujante que tiene un estilo como muy caricaturesco, digamos, ¿no? Es poco convencional, no es tan comercial, pero bueno, le entinta Byrne en esta tercera etapa que a mí me gustó mucho también, y me parece una cosa formidable, o sea, ver a John Byrne con recarga de sombras, que suele ser un dibujante muy limpio, pero ver de repente las líneas sin terminar, pero con manchas, me parecen como una chulada, ¿no? Eso, son de las obras de esta época. Y si yo tuviera que quedarme con una historia de los Fantásticos, yo elegiría como que una por cada etapa, ¿no? Y de la primera etapa me gusta mucho ese último número previo a su salida de los Fantásticos, previa a su primera salida de los Fantásticos, en donde aparece Spider-Man. Es una especie de continuación de un cómic que la historia comienza en Spider-Man, pero termina en los Cuatro Fantásticos. Sucede que los Cuatro Terribles, que son Electro, Sandman, el Mago y el otro que se llama Trapster, no me acuerdo cómo le pusieron acá en México. Uno de ellos, Cuatro Trapster, se hace pasar por Spider-Man
entra al edificio Baxter, escalando los muros con ventosas, y entre los cuatro terribles casi logran vencer a los cuatro fantásticos porque los agarran como desprevenidos y por la noche, ¿no? La historia la inicia en Spider-Man y la dibuja en Mike Zeck, que en ese entonces ya tenía un estilo pues un poquito parecido al de Byrne, muy limpio y muy bonito, pero la historia concluye, como repito, en Los Cuatro Fantásticos. Es Los Cuatro Fantásticos 218. Esa sería de la primera etapa. Y de la segunda, sin duda alguna, Terror en un pueblo pequeño, ¿no? Es, eh, es fantástica esa historia, ¿no? No necesitas tener ningún conocimiento anterior de los fantásticos o de los superhéroes para poder disfrutar esa historia, ¿no? Y de la tercera etapa me quedo con una que aparece en el Cuatro Fantásticos 274, que se llama El baile del monstruo, que es una aventura de Ben Grimm, pero en esta tierra que es creada por el Beyonder, ¿no? Durante las guerras secretas. Se supone que es una tierra que está formada o se crea con recuerdos y pensamientos de sus habitantes, ¿no? Entonces, parte de la afición de Ben Grimm por el cine de horror de antaño en Estados Unidos, le juega como una mala pasada y crea en esa tierra pues apariciones de la momia, el hombre lobo, Frankenstein, y Ben Grimm los combate, ¿no? En algún punto. Bueno, ese cómic está entintado por Al Gordon, es el primero que le entinta Al Gordon, y le da un carácter tan bello a la línea de Byrne, con una línea mucho más delgada y con un ligero sobrecargo de texturas. Me parece una chulada de cómic. Y es bueno, es autoconclusivo, no solo necesitas leer ese número, pero es una especie de carta de amor que Byrne le hace al cine clásico de terror, ¿no? Pues de estos personajes monstruosos, ¿no? Y bueno, esas serían como mis tres historias favoritas de los Cuatro Fantásticos de Byrne, que son un obligado para cualquiera que quiera conocer el título, ¿no? Muy bien, Mauricio. Les voy a decir mi historia favorita, o más bien mi momento favorito, es cuando aparece la tía Petunia, porque Ben Grimm siempre hablaba de ella. Yo no sé, mi apreciación era como que era una viejita, estilo la tía May, pero más gordita, o sea, en mi mente, y como bonachona, como esa señora que siempre dice consejos, y llega una muchacha muy guapa, ¿no? Que estaba casada con el tío Ben, o sea, era de esa tía política, y era una muchacha joven que se casó con un señor que le llevaba muchos años, y como que no concordaba nada, ni los chistes que hacía Ben Grimm de la tía Petunia, ni, no sé, me sorprendió, me sacó la sonrisa, y siempre me acuerdo mucho de esa escena. Y pues, subrayar todo lo que decía Abraham Martínez y Mauricio Oye, Rodríguez. pero lo de la tía Petunia de alguna manera después lo repite en Superman, ¿no crees? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, no sé si te acuerdas de la mamá de Jimmy Olsen. Um, pero Bueno, bueno, no, es en, que como Superman, de la mamá no hablaban mucho, o sea, no había muchos chistes. O sea, Ben Grimm, a mí me parece que él desarrolló a la tía Petunia mucho antes de que saliera. Hablaba mucho de ella, comentaba mucho de ella, por eso como que me creó una imagen. Y realmente con Jimmy Olsen simplemente llegó la mamá y era joven, ya, pues ya, ¿no? Pero Jimmy en realidad nunca hablaba mucho de su mamá. sí, bueno, el hecho de que te esperas que es alguien mayor y resulta que no, que es alguien es joven y guapo, ¿no? Vamos, es, Ya. es, es como contrario al esperado. Y la justificación de Byrne era que era la segunda esposa del tío de Ben y que era médico, ¿no? Entonces enamoró a la enfermera o algo así por el estilo.
Y pues esa era la tía Petunia, ¿no? Claro, pues ese es mi momento favorito y subrayo lo que ambos decían, que sobre todo lo que tú decías, Mauricio, que si uno quiere buscar así como los números a recomendar a alguien que empiece con los cómics de algún personaje determinado, buscar lo que hizo Byrne, ya sea en X-Men, ya sea en Cuatro Fantásticos, ya sea en Superman, ya hablábamos de She-Hulk, pasó por muchísimos personajes y todo está muy bien escrito, está muy bien hecho. Creo que somos ganadores, nosotros los lectores, de las peleas y las discusiones que tuvo Byrne con sus colegas escritores o con sus colegas editores u otros autores que tenían ideas y él las defendía, y a la hora de defenderlas creaba todas esta mitología, estas historias tan particulares que pues no hicieron más que hacer más grande la leyenda de los personajes y la leyenda del autor. Y esa sería mi conclusión. Con esto terminamos el episodio. Abraham, muchas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, pues ya saben, www.fantasiasparanoctámbulos.com, nuestro sitio web, tuyo, mío y de Mauricio cuando se anime. Ahí pueden encontrar mis cómics, mis libros, mi trabajo como guionista y escritor. Y en redes sociales como Cuervo Oscuro, activo solamente en Instagram y en Blue Sky. Ya no en Facebook, ya no en Twitter, ya no en Threads, pero así soy más feliz. Muy bien, Abraham. Mauricio. Pues Instagram y Facebook me encuentro como Mau Rodríguez. Pues yo creo que a través de este mismo programa podrán encontrar algún link que los lleven a esas páginas. Yo, que soy Miguel Ángel Hernández, su servidor, estoy en Instagram como Miguel Ángel HDZ Art. Ahí les convino mucho a que me sigan, a que me ayuden, porque luego los editores sí revisan mucho. A ver cuántos seguidores tiene para ver si le damos chamba. Así que ahí si me echan la mano, yo se los voy a agradecer muchísimo. En Facebook estoy como Miguel Ángel Hernández Art, y en todos los demás lugares, pues ya saben, igual, así como Miguel Ángel Hernández Art o con el Tonight Podcast. Muchas gracias por oírnos, muchas gracias por vernos, y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente episodio. Chao.